Desde agosto de 1997, las dos fuerzas políticas más importantes de la oposición conviven en una misma coalición electoral, el Frente País Solidario, FREPASO, liderado por Carlos Chacho Álvarez, que es el jefe de los peronistas disidentes, Graciela Fernández Mejídez, y la Unión Cívica Radical, representada por el jefe de gobierno porteño Fernando Larrúa y el expresidente Raúl Alfonsín, quien conforma la alianza por el trabajo, la justicia y la educación, montando el discurso de la transparencia, la ética y la defensa de las instituciones. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. De esta forma, el 24 de octubre de 1999, la Alianza le gana las elecciones al Partido Justicialista conformado por Eduardo Duhalde y Palito Ortega. De la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales que el modelo ha generado, como el déficit fiscal, la recesión, la desocupación y una deuda externa cercana a los 150.000 millones de dólares. Sin embargo, para solucionar estos problemas, no se plantea la salida del modelo, sino la profundización del mismo para sanear las finanzas públicas. Una de sus primeras medidas fue enviar al Parlamento el impuestazo, el plan económico para conseguir recursos por 2.000 millones de dólares, que finalmente fue sancionado, y que incluía una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. Para muchos, la crisis del 2001 comenzó el 6 de octubre del año 2000, cuando Carlos Chacho Álvarez presentó su renuncia a la vicepresidencia de la Nación, a raíz del escándalo de corrupción por pago de coimas en el Senado a senadores del PJ para aprobar la reforma laboral, o también conocido como Ley Banelco. En particular, la denuncia de Hugo Moyano, en ese entonces líder de un sector opositor a la conducción de la Central Obrera, surgió luego de que el gobierno anunciara un acuerdo con la CGT para la aprobación de la ley y que la norma tuviera media sanción en diputados. Moyano declaró a la prensa que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flammarique, le había dicho que para convencer a los trabajadores tenemos la Banelco, en alusión al uso de la conocida tarjeta de débito para el pago de coimas. La presión sindical llevó en mayo a la primera huelga general contra la reforma laboral y el plan de ajuste. En junio llegó la segunda. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. En diciembre del año 2000, el ministro de Economía, Machinea, negoció un préstamo de salvataje con el Fondo Monetario Internacional, pero esta maniobra, bautizada blindaje financiero, solo sirvió para satisfacer la demanda de los acreedores extranjeros y los sectores especulativos. Llegado marzo del año 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles históricos y el régimen de convertibilidad se hace muy difícil de sostener. En este contexto, el presidente Larrúa designa al frente de la cartera económica a Ricardo López Murphy. Como principal medida, el nuevo ministro anuncia un recorte de casi 2.000 millones de dólares en el presupuesto nacional, que afecta principalmente al sector educativo. Rápidamente, docentes y estudiantes se movilizan en todo el país, generando en el gabinete una aguda crisis política que provoca la dimisión de 2 ministros e importantes funcionarios del área de educación. Sin apoyo político y a solo 2 semanas de su asunción, López Murphy renuncia. Frente a este enorme vacío de poder y con la economía fuera de control, el presidente Larrúa toma una medida de fuerte impacto, nombrando el 20 de marzo del año 2001 a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. Los mercados se calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. Por ese motivo, a pocos días de su asunción, el Congreso le entrega superpoderes a Cavallo, recurriendo a un nuevo socorro económico, el llamado Megacanje, que pretende aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa y canjearla por una nueva para poder pagar en un plazo mayor. Es así que la deuda crece y los intereses se hacen impagables, recortando los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles.
a fines de agosto del año 2001, y ante los rumores de devaluación y corridas bancarias, se aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos, pero los capitales se siguen fugando del país y el malestar social se hace cada vez más evidente. A todo esto, en el mes de octubre, el gobierno pierde las elecciones legislativas y en noviembre del año 2001, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene dos soluciones posibles: la devaluación o la dolarización, porque sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hacía insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y en la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Caballo toma su última y más grave decisión. El dinero es suyo, sigue estando ahí, sigue rindiendo el interés que usted pactó con el banco, lo puede transformar de pesos a dólares si usted quiere sin ningún costo. La única limitación es que solo podrá extraer en efectivo, en billetes y monedas, hasta 250 pesos por semana. Lo que queremos es evitar que Argentina entre en el caos. Toda la dirigencia política es igual que Caballo. Que se vayan. Atorrantes, ladrones. Los derechos que tiene la gente de reclamar la violación a los derechos a la propiedad privada. Ha colapsado un modelo y ha colapsado también una forma de hacer política en la Argentina. Todo esto desencadenó un estallido social, donde la historia y la memoria de la gente lo va a recordar como el diciembre negro del año 2001. Indiscriminadamente, los manifestantes están respondiendo, devolviéndole a piedrazos los mismos gases lacrimógenos que están tirando sobre la avenida. La policía no deja de disparar